Muy buenas tardes, muy distinguidos y queridos amigos, presentes hoy en una conferencia más de nuestra Sociedad Académica Bolivariana de Colombia. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante y que está cerca del recuerdo, del conocimiento y sobre todo de la importancia que en sí tiene el nombre de ese gran estadista al cual nos vamos a referir en el día de hoy. Se trata del estadista Rafael Núñez. Ese hombre indudablemente representa un punto crucial en nuestra historia. La Constitución del año 1986 fue crucial y trascendental para la historia de Colombia. Es una constitución que duró más de 100 años. Hoy tendremos el gran gusto de escuchar a uno de sus más directos biógrafos, que es el doctor y gran historiador Alberto Abello Moreno. Abello Moreno es un gran historiador y periodista, miembro de la Academia Colombiana de Historia, de la Academia de Historia de Bogotá, de la Sociedad Bolivariana de Colombia, de la Academia del Pensamiento, expresidente del Centro de Estudios Colombianos, exdirector de varios medios de comunicación como El Nuevo Siglo, Excelsior, Naciones por Venir Internacional de México y la agencia de noticias FCNA de Estados Unidos. Entre sus obras escritas sobresale Colombia Irredenta, Bolívar y Manuelita, Geopolítica del Caribe, Bolívar contrarrevolucionario, así como más de 200 ensayos de historia y política internacional. De manera que con mucho agrado le cedo la palabra al doctor Abello en su conferencia de hoy. Le agradezco especialmente al señor presidente de la Sociedad Bolivariana, doctor Miguel Santamaría Dávila, la generosa presentación que acaba de hacer. Aprovecho para felicitarlo de que durante la pandemia, después de la pandemia, después de estas crisis que ha habido, que él ha mantenido esta sociedad en permanente actividad y semanalmente se ha presentado alguna conferencia, algún evento de la sociedad. Y eso pues ha sido una proeza, por esa mística que le ha puesto a esto. Se cumplió el sesquicentenario del nacimiento de Rafael Núñez y otro aniversario más de la muerte de Rafael Núñez. Y en Colombia las autoridades no hicieron absolutamente nada. Algunos dicen, bueno, es que el señor presidente de la República es de izquierda. Sí, pero es que es presidente de la nación. Pues aquí se debe haber hecho una serie de homenajes a Núñez y no se hicieron. Yo participé en Cartagena, en una conferencia, alguna cosa, pero supe con la Academia de Historia de allá, pero oficialmente el Estado colombiano no hizo nada. También estuve en una conferencia que da la Corte Constitucional, da unas conferencias en distintos lugares del país, las cuales se le explica a la gente cuál es la función de la Corte y cuál es la función de la Constitución Nacional y se defiende la democracia. Allí pues hicimos algo sobre Rafael Núñez también, pero había quedado ese vacío y el doctor Miguel sugirió que hiciéramos algo también en la sociedad bolivariana, porque entre otras cosas, Núñez fue un hombre que sigue mucho el pensamiento, las ideas del libertador, pero sin hacer ruido.
de una manera espontánea. Y fuera de eso hay un incidente interesante en Cartagena, que es cuando Bolívar estaba ya retirándose de todo, que había dado el golpe de Urdaneta en Bogotá. Entre otras cosas, han salido una serie de escritos sobre Núñez, de escritores independientes. Más o menos dicen que el único golpe que en Colombia no hubo, sino un golpe de Estado en el siglo XIX, que fue el de Mérida. No, hubo varios golpes de Estado y golpecitos de Estado menores también. Por ejemplo, el general Mosquera le declara la guerra a Mariano Ospina Rodríguez porque lo detestaba desde cuando Ospina había votado porque no asesiné el Congreso por Porfirio López y no se la perdonó a Mosquera. Y el sucesor del presidente Mariano Ospina, que era Cartagena con casualidad, fue destituido porque Mosquera se tomó a sangre y fuego. Eso fue peor que un golpe de Estado, fue una guerra terrible. Se tomó el Estado. Y hubo también otros por ejemplo, contra el mismo Núñez, cuando en el 85, en el 80 y pico, cuando él iba a ser candidato presidencial, digamos como del 80, 82, se, se subvirtieron varios estados, como el de Panamá, como en la costa también, y inclusive se armó una guerra local en la cual el general Santo Domingo Vila, que era partidario de Núñez y que había sido secretario de defensa, que era un hombre muy prestigioso, muere, ¿no? El general Riascos también muere, era de Santa Marta. Entonces, los partidarios de Núñez son perseguidos, algunos son asesinados. Y en el 74, que era cuando, el 74, cuando era que Núñez podía haber llegado a la presidencia, pues derrocaron el gobierno de Panamá para que el gobierno de Panamá, que era federalista, no pudiera votar por Núñez. Inclusive en la crónica de Bogotá de Ibáñez y en otros textos importantes, se dice que en Bogotá hubo una verdadera avalancha militar para impedir que Núñez ganara las elecciones. Entonces, eh, esto no es una biografía, es un análisis de algunos hechos históricos nada más. Este hecho va a determinar un poco la vida de Rafael Núñez. Es decir, Rafael Núñez en su vida política no podía pasar por alto que los que eran sus amigos radicales y liberales le habían impedido llegar al poder. Pero volvamos atrás. ¿Cómo inicia la carrera política? La carrera política de él se inicia en Cartagena porque es un hombre supremamente preparado, supremamente capaz, supremamente inteligente, y hay noticias de eso en la ciudad. Había estudiado en la Universidad de Magdalena, además en ese entonces, por eso se llamó Universidad de Cartagena, había estudiado Derecho, y curiosamente se ve que tenía mucha inquietud por la economía, porque además de que era abogado, tenía muchos conocimientos de economía. Entonces, cuando llega el general Obando, el exilio, había estado fuera mucho tiempo porque lo habían acusado del asesinato de Sucre y todas estas cosas, llega a Cartagena, es nombrado presidente del Estado y le aconsejan que nombre a Rafael Núñez en la Secretaría de Hacienda. Núñez acepta muy joven, un cargo muy importante. En esa época los presidentes de los estados tenían mucho poder y él es el que va a hacer la mano derecha en la parte económica, en la parte derecha, en la parte de las reformas que van a hacer, y inclusive se ocupa de liberar a los pocos esclavos que quedaban en ese territorio, y siempre va a tener una actitud benévola del sector de la población. Ese contacto con Obando, pues Obando era un personaje bastante difícil, era un caudillo. Prácticamente Obando casi impide que Bolívar libere el sur del país porque lo trancó cuando iba para Pasto. Si no es por Sucre, hasta lo matan a Bolívar ahí en ese momento. Y finalmente Sucre fue el que se tomó Pasto después de que varios generales de la independencia enviados por Bolívar no habían podido. Hay que entender muy bien a Pasto porque cuando se habla de historia, una cosa es que seamos partidarios de la independencia, seamos partidarios de Bolívar, y otra entender la historia. Debemos entender que las gentes en Pasto habían sido beneficiadas por la política de los reyes católicos, que es excepcional, es muy interesante, y ese código de Indias famoso que se aprobó protegía a los indígenas desde Pasto hasta el Perú. Por eso muchos de esos indígenas fueron partidarios de la corona hasta el final de sus días.
en materia impositiva, tiene una serie de ventajas. Los resguardos indígenas los manejaban ellos mismos. Inclusive había resguardos donde alimentaban las ciudades y no, eran antisísmicos, no había crisis económica. Cuando el régimen de Carlos V, había crisis económica en el imperio y en los resguardos no había crisis. Entonces los visitadores que se enviaban de España se sorprendían cómo era posible. No, pues porque la reina Isabel la Católica los había protegido. Después en un concilio, en una reunión importantísima que convocó su hijo en España, el padre Victoria había establecido la defensa de los derechos humanos, que va a llamar después la defensa de los derechos humanos. Entonces España en esa parte humanitaria tiene un gran avance importantísimo que se va a reflejar también en la vida de los indígenas, por eso ellos van a apoyar a la monarquía en plena guerra de independencia. Pero recordemos que no solo aquí sucedió eso con Pasto. En Venezuela, el libertador Simón Bolívar, cuando estuvo en su guerra por la independencia, él tuvo que enfrentarse a los antiguos esclavos y grupos de indígenas que apoyaban a la corona y que lo derrotaron a él y derrotaron nada menos, y en ese momento el hombre más importante que estaba capitaneando la independencia, que era el Francisco de Miranda, que era el comandante de las tropas venezolanas. No era presidente, como mucha gente equivocada dice, sino comandante de las tropas. Entonces le daba un poder inmenso. Entonces, pues Bolívar, como todos recuerdan, pierde la base de Puerto Cabello, tiene que salir de Venezuela, inclusive cuando va a salir, hace esperar a sus tropas un tiempo para ver si llega su novia de esa época, que era Pepita Machado. Hay una gran novela que escribió un autor venezolano que se llama El pez que escupe agua, porque la casa de ella había una fuente muy bonita. Era una aristócrata venezolana que adoraba a Bolívar, pero ella no alcanza a llegar y Bolívar tiene que partir solo. Parte para Curazao. Lo acusan de que le dio el pasaporte de Monteverde porque había entregado a Miranda. Eso no fue así. Pero de todas maneras entregaban el pasaporte. Y en Curazao se encuentra con un antepasado de Camacho Rondán, el colombiano, que presta una plata fiada por un tío de Bolívar, unas letras, está como $1,000 de la época, cuando no se podía comprar una casa, y con eso se moviliza Bolívar hacia Cartagena. Entonces, todas esas historias las conocen Núñez desde muy pequeño, porque Núñez inclusive cuando tenía 5 años de edad lo llevó el papá a que conociera a Bolívar. Bolívar estaba en Cartagena, se empezaba a ir del país, estaba esperando montarse en una nave inglesa, que al fin no lo hizo, y siguió para Santa Marta, y lo tuvo sentado en sus piernas, en sus rodillas, y le dijo: mire, cuide mucho a este muchacho, que me da la impresión de que va a ser muy importante para este país. Y como esas visiones de Bolívar, esa intuición que tenía era genial, pues Núñez realmente ha sido trascendental para todo. Núñez hizo un poema muy bello sobre Bolívar, como hizo otro muy bello sobre Colón, en el que explica cómo Colón, Bolívar, en su viaje marítimo, y los marineros se le rebelaron, se dieron cuenta que no conocía, que los datos que tenía para explotar la ruta de la seda no eran los correctos. Entonces Colón, que sabía algo de astronomía, dijo: mire, ustedes no se atreven a decir que yo no conozco nada de esto, porque van a recibir un castigo, una advertencia de Dios. Y era que iba a haber un eclipse, y él lo sabía, y hubo un eclipse, los marinos se asustaron, los aceptaron que Colón desviara los barcos, porque él, sin saberlo, iba a ir hacia Norteamérica. Colón hubiera llegado primero al norte de América, no a Sudamérica, pero entonces después de eso, al día siguiente vio unas gaviotas y dijo: tienen que ir a alguna parte, sigamos las gaviotas. Cuando llegan a Dominica, llegan a esta zona del Caribe, y por eso esta zona fue la que primero se hispaniza. Al principio hubo un trato muy hasta cariñoso, muy cálido. Los indígenas no tenían el concepto tan arraigado en Occidente de la mujer como una propiedad ni nada, sino como una compañera. Entonces la compañera podía prestar también, y ellos les prestaron a algunos de los que iban con una compañera, y después con la condición de que la devolvieran, solo mientras estaban ahí. Claro, estos se acostumbraban y no querían devolverla. Hasta ese momento había sido pacífica la colonización, pero ya desde el momento que viene el problema de la mujer, de quién es la mujer o de quién no es, o cómo es la cosa, se pone feo. Bien.
tenemos también en Venezuela otro hecho muy interesante que pasó, y es que uno de los que había sido conquistadores se había metido por el lado, uno de los, sí, que era como conquistador, se va al oriente de Venezuela y crea una comunidad la cual deja desarmada, ¿no? Pensando que los indígenas iban a ser pacíficos como habían sido hasta ese momento, pero se presenta un problema también muy grave por líos de las mujeres y por líos que no se entienden bien y esa colonia es asesinada. Entonces ahí tenemos el primer ejemplo de que lo del buen salvaje, que es una tesis que va a ser tal trayectoria que va a influir hasta en Rousseau. Pero lo del buen salvaje no era cierto. Había buenos salvajes y salvajes más belicosos, salvajes de otra naturaleza. Pero ese fue uno de los mitos que funcionó y eso es aprovechado por Rousseau y eso es lo que va a funcionar en un sector del liberalismo decimonónico acá, que piensa que el hombre es bueno por naturaleza y que la sociedad lo corrompe, ¿no? Es muy importante en esa parte doctrinaria. Eh, Núñez, que analiza estas cosas con un criterio de mucha estatura de pensamiento, llega a la conclusión de que hay gentes buenas y gentes malas, que hay tendencias y que los hechos deberían ser los que deciden a la gente. Él tiene la tendencia a dudar, a no ser absolutamente de una corriente, sino siempre poner algo en duda y pareciera que se inspiraba en Montaigne de alguna manera. Él había leído casi todos esos filósofos europeos, sobre todo los franceses, como lo reconoce tranquilamente, no es algo que vaya a bajar, nada. Pero sí se le nota, cuando es nombrado por Obando, una actitud intelectual muy elevada para su juventud. Entonces, Obando, que habría leído muy pocos libros en su vida, era un hombre de acción, era un caudillo, Ben Núñez es un personaje excepcional, llama mucho la atención y Núñez prácticamente tiene carta abierta para hacer lo que quiera cuando está con el gobierno de presidente del Estado allá, Luis María Barto. Entonces, para que Obando que lo hubiera nombrado, pues se necesitó que lo hubieran recomendado los grandes jerarcas radicales de aquella época, que le dieron ese mejor que puede ayudar para ser un buen presidente del Estado, un buen gobernante. Eh, Después de esto, Obando sigue su vida y Núñez también, y más adelante lo vamos a encontrar en diversos cargos públicos, inclusive va a ser juez en Panamá, porque él tuvo alguna vez un incidente, por alguna relación que tenía con una muchacha, tuvo un incidente con la familia, y el padre de él consideró que era mejor que se fuera a vivir a Panamá por un tiempo, porque a veces la gente era un poco brusca cuando hay incidentes familiares con las chicas, y en Panamá estuvo en un pueblito como juez, de allí se enamora de una muchacha que lo cuidó cuando estuvo enfermo. Panamá en aquella época había paludismo, había ciertas enfermedades, lo que lo agarraron de esa enfermedad muy duro. Y la señora se llamaba Dolores Gallego, la señorita. Y era sobrina de don Porfirio Valdía, que era uno de los políticos más importantes de Panamá. Y Núñez se enamora de ella y se casa. También, cuando convocan a la Constitución de Río Negro, eh, Panamá, que es parte de Colombia muy importante en ese momento, tiene que mandar un delegado al Río Negro y es enviado Rafael Núñez. La participación de Núñez fue realmente modesta en la convención de Río porque esa convención que se basó en las políticas extremas, en las ideas extremas del radicalismo en esa época, no le atraía mucho a Núñez, que era moderado. Entonces ahí se van a apoyar, se van a aprobar una serie de normas con las que él no comulga mucho. Entonces se van a quedar los 9 estados que van a tener su presidente con un poder increíble, se va a debilitar el poder presidencial central, se va a rebajar el tamaño del ejército, se va a aprobar la elección popular de jueces. Bueno, una serie de cosas muy complicadas que hacen que el Estado pues casi desaparezca, ¿no? Y que sean los pequeños estados del país los que manejen todo, ¿no? Y se desequilibre el poder económico. Fuera de eso, por aquella época
estaba la lucha económica que se ha planteado entre el libre cambio y el proteccionismo. Los norteamericanos y los ingleses habían practicado inicialmente el proteccionismo de su industria para hacer desarrollo industrial. Tenían dos cosas, que eran varias cosas: iniciativa, dinero y tecnología. Entonces pudieron iniciar el desarrollo industrial primero que otros países y avanzar mucho. Lo que analiza en su famoso libro El Capital, es gigantesco, un libro como este tamaño, ¿no? Carlos Marx en Londres, y Núñez también van a analizar eso. Inicialmente Núñez va a ser partidario del libre cambio, que no fue lo que dividió políticamente a los colombianos de una forma absoluta, porque había liberales librecambistas y liberales proteccionistas, había conservadores librecambistas y conservadores proteccionistas. Pero va a ser un tema palpitante, que hoy ustedes, si observan lo que está pasando con la política que lleva el presidente Trump de los aranceles, se darán cuenta que es algo similar, ¿no? Antes de la Primera Guerra y de la Segunda Guerra Mundial también hubo guerra de aranceles. Entonces, Núñez, en la Convención de Ronero, nombran otro delegado para la convención, que tenía entonces que cada uno de ellos hacer la defensa de quién era el delegado más legal y cuál era el que no lo era, para que quedara solo uno. Núñez no se interesa en ello. Núñez es de los que considera que la convención de Río Negro no es otra cosa que la anarquía organizada. Entonces esta convención, que va a ser muy importante porque va a marcar el radicalismo los liberales, de algunos de los liberales de entonces, y que se va a mostrar muy anticlerical, va a terminar persiguiendo a la iglesia, va a terminar expropiando los bienes de la iglesia, va a terminar luchando al Vaticano. Es decir, aquí quieren ser más extremos que lo que fueron otros países. Por ejemplo, en materia de libre cambio, según investigaciones que han hecho en el siglo pasado, Colombia fue el país que más se abrió, que más abrió su economía. Es decir, era un país que permitía barcos de cabotaje, es decir, que podían estar en los ríos y estar en el mar. Entonces venían los barcos ingleses que producían telas, producían ciertos cosas que aquí también se producían, y las vendían en nuestros ríos más baratas. Entonces, ¿qué ocurrió? Que los artesanos que han apoyado a los radicales en eso del libre cambio fueron los primeros en sentirse perjudicados y los primeros en verse arruinados. Pero los comerciantes, los grandes comerciantes, que tenían barcos y podían traer lo que requería Colombia del exterior y conseguían préstamos del exterior, se beneficiaban por un tiempo. Después la cosa fue complicando porque el sistema se va agotando y la economía sufre una caída terrible. También tenían los radicales en aquella época el privilegio de tener bancos propios, algunos pisos del banco. Mira, sí, por favor. Ya. Bueno. Bueno. Entonces, al tener bancos propios, esos bancos podían emitir billetes, bancos privados. Y esos bancos eran los que hacían los préstamos en el exterior para a su vez prestarle al gobierno. Entonces había una dependencia del gobierno totalmente, no tenía fondos propios, era un lío para pagar a los empleados públicos. Entonces Núñez va observando todo esto. Él al principio, como les digo, es partidario del libre cambio, es partidario de algunas tesis del liberalismo también. Hay autores que dicen que no, pero si uno lee la correspondencia de los discursos de la época, tipo de partidario de eso. Lo que tiene el presidente Núñez es un presidente que evoluciona, un político que evoluciona, pero sí perteneció a bandos distintos. En alguna época fue uno de los más radicales también, pero siempre hay un punto de moderación, ¿no? Siempre hay un punto en el cual él reflexiona sobre la realidad colombiana, y solo en la medida que esas ideas le sirvan a Colombia y que él se encuentre que son positivas para Colombia, él las sigue respaldando. Entonces, cuando él se va de la Convención de Río Negro, que aprueban todas estas cosas, y muchas más, pues, eran muchas verdaderamente utópicas, se va para Estados Unidos. En Estados Unidos, con un cargo oficial, y Manuel Murillo Toro y algunos de los liberales importantes lo apoyan que se vaya, porque así tiene un competidor menos en Colombia. Entonces pues lo apoyan que se vaya. Él no era rico ni nada, va a vivir de un salario. Él había estado temporalmente en Bogotá, refugiado,
en la casa de una amiga de él, que era la Gregoria del Aro, que estaba casada con un inglés de apellido Logan, y, y en ese refugio, estando solos, seguramente la simpatía nace, las emociones y las cosas, él se enamora de ella de él. Y entonces alguna vez hacen una recepción en esa casa e invitan al general Mosquera, y el general Mosquera, eh, de repente la señora Logan, en ese momento, Dolores Logan, de Logan, le dice que Núñez está escondido en su casa. Entonces, lo presenta para que hable con Mosquera, y Mosquera resuelve nombrarlo en un cargo público de manejo de las finanzas, y muchos dicen que porque estuvo en ese cargo él fue el del decreto de expoliación contra la iglesia. No es así. Ya ese decreto se había firmado antes de que él entrara. Pero estuvo de acuerdo en que le quitaran algún dinero a la iglesia, tuvo una tendencia religiosa muy especial, muy alejada a veces de los principios de la iglesia, pero siempre con una duda, entonces siempre va a retornar a ciertas creencias religiosas, y sobre todo, como él estudia a los grandes sociólogos de la época, él llega a la conclusión de que la iglesia cumple una misión importantísima, y ha cumplido una misión importantísima en Colombia, de catequización, de civilización, de atracción y de formación de los sectores más menesterosos del país, sobre todo de los indígenas. Entonces, eh, va a cambiar más adelante de opinión y va a considerar que es necesario restablecer esas relaciones con la iglesia. Pero Colombia también en este tema fue uno de los países donde más los radicales entonces se empeñaron en romper con la iglesia, en quitarle los bienes, los quitaron en efecto, en expulsar a algunos clérigos, ¿no? Lo cual, entre otras cosas, no fue exclusivamente la República. Ya recordemos que en la misma época de la monarquía, los jesuitas habían sido expulsados de Colombia. Y una de las causas de que la independencia se precipitara en Colombia y en otros países de América fue la expulsión de los jesuitas, que tienen un influjo muy grande sobre la élite nacional de formación de esta región del imperio. Entonces, Núñez analiza todo esto, pero con un criterio enorme, y va llegando a la conclusión poco a poco, cuando pasa a Inglaterra después y pasa a Francia, de que Colombia tiene que tener industria propia, de que Colombia tiene que tener un banco propio, de que Colombia no puede quedarse atrasada, de que es necesario normalizar las relaciones con la iglesia. Pero se enreda también su vida privada con estos líos. ¿Por qué? Porque Núñez, que acá había estado casado en Panamá, más adelante con el tiempo se va a enamorar otra vez a reencontrar con un antiguo amor que le había tenido, que era doña Soledad Román, y resulta que no se puede casar por católico porque estoy casado con la señora de Panamá. Entonces, ¿cómo será todos estos líos de Núñez, que solo se vino a descubrir los papeles, los documentos del matrimonio de Núñez en París, porque doña Soledad viajó a París con su hermano, y en el consulado de Colombia, pero bajo las leyes de Colombia en ese momento, se casó con Núñez? Eso no se sabía aquí. Se vino a saber cuando Alberto Lleras Camargo era canciller de Colombia, y un investigador fue allá, le preguntó qué Pérez y consiguió esa partida de matrimonio. Pero el verdadero matrimonio va a ser cuando muere Dolores Gallego, y ya la iglesia le permite a Núñez que se casara con él, ¿no? Entonces, pero ese lío de no estar casado va a ser tremendo. Como había libertad de defensa absoluta y libertad de comercio de armas y otro tipo de toda clase de libertades, eh, Núñez tenía un secretario que era Moreno, que era cartagenero, él lo estimaba muchísimo, era su confianza, y sacaron unas caricaturas en Bogotá en donde aparecía doña Soledad Román con las piernas abiertas, sacando un negrito entre las piernas, como que la hubiera embarazado el secretario privado de Núñez. Y eso lo voceaban al lado del palacio. Y estaba permitido, porque la libertad era absoluta de prensa. Obviamente, Núñez comprende que no puede haber una libertad para que injurien, para que expliquen los hechos, para que hagan cosas de esas. Y Núñez reacciona frente a todo esto, pero siempre tiene grandes dificultades, porque los jefes radicales, muchos se oponen a él, y los jefes conservadores, la mayoría no confían en él, y va a ser un hecho muy importante. Él había sido va a ser secretario de Hacienda
de Mayarino, que era tío de Carlos Urbín, que era un jefe conservador más prestigioso del momento. Carlos Urbín escribió un libro que se llama Las cartas políticas de Carlos Urbín, que es donde refuta el radicalismo en todas formas. Y Carlos Urbín era muy amigo de Núñez. En un momento dado que lo persiguen los radicales, él se refugia en la casa del presidente de la República porque iban a atentar contra su vida, gracias a que era el tío de Leonid. Fuera de eso, va a ser secretario de Hacienda también del gobierno de Mayarino en un momento dado. Entonces, Núñez ya se destaca pues, en todas partes como un hombre de una capacidad, de una penetración, de una información muy grande. Y ha estado ya con dos personajes que son dirigentes nacionales opuestos, en ese momento Obando y Mosquera, y fuera de eso ha estado con un conservador como el Mayarín. Entonces, la fama de inteligente, de capaz, de funcionario público eminente, de hombre de Estado de Núñez, va creciendo. Pero también le ayuda mucho a convertirse en un personaje que tiene muchos seguidores y que muchos lo ven con simpatía o antipatía, son sus poesías. Él le hace poemas a las mujeres de las que se enamora, que son muy poquitas. Si lo compara uno con Casanova, Núñez es un principiante en materia femenina. Casanova tuvo cantidad de mujeres y las seducía y las dejaba. Núñez, en cambio, se enamora. Y no es como el Don Juan tampoco, que las enamora y las deja cuando se enamora. No. Núñez se enamora de ellas. Núñez las quiere, Núñez las ama, Núñez admira a la mujer, Núñez necesita a la mujer. Y los pocos amores que tuvo hacen poesías. Y esas poesías se repetían en Bogotá, en todo Colombia. La gente las sabía de memoria. En esa época que no había televisión, no había radio, no había nada, la gente tenía más memoria para lo escrito. Entonces aquí se las sabían y las repetían, pero también le dio una fama de mujeriego que no hay tal. Era un hombre normal en materia de mujeres que fue infortunado más bien en esa materia y amó a unas pocas y unas pocas lo amaron también. Los enemigos de él decían que era feo, que olía mal, que no sé cuánto, toda clase de calumnias inventadas contra él. Pero lo cierto era que era un encantador de serpientes. Él no era dado a los discursos. Él no era el personaje ese ventejuriero que está vengando a las multitudes, no, para nada. Su arma política principal, la persuasión. Él trata de persuadir a la gente por medio de la lógica, de los ejemplos históricos, del análisis, y en eso se puede diferenciar de cualquier político colombiano o suramericano en gran medida, y solo tenemos una comparación de Núñez como hombre de orden, como campeón, digamos, de lo conservador y como campeón, como el que en un país de incendiarios, de políticos incendiarios y guerreristas, que hacían correr la sangre por nuestra pradera, él aparece como un bombero, apagando los incendios, ¿no? Es una figura solitaria, impresionante, de una grandeza que aún hoy, conociendo la historia del país, lo supera. Entonces, eh, todos aquellos que atacan a Núñez, cuando lo ven con un poquito de objetividad, cambian. Una vez estuve en una mesa redonda en la Universidad aquí de Bogotá, y había unos energúmenos contra Núñez. Pero yo le dije, mire, un personaje como Núñez es más importante que muchos estadistas europeos, que un Pitt, que un personaje de estos de la derecha conservadora mundial. ¿Por qué? Porque es fácil ser uno conservador en Inglaterra, donde es un país con tradiciones, con una cultura, con unas bases firmes de la democracia, del parlamentarismo, todo eso. Lo mismo en países como Alemania, en Italia, en todas estas cosas. Pero en Colombia, que atentaron hasta contra Bolívar, que asesinaron a Sucre y que permanentemente hubo toda clase de trastornos en el país durante el siglo XIX, aunque algunos digan que solo hubo un golpe de Estado, porque ha hecho carrera esa frase que fue el de Melo, no hubo más, ¿no? Y hubo una inestabilidad permanente hasta que llega Núñez. Y Núñez va a gastar dos mandatos presidenciales desde 2 años tratando de organizar el orden, de conquistar el orden, de persuadir a la gente. Su arma preferida era la pluma. Inicialmente tuvo un periódico que el Demócrata de Cartagena de apoyar a José Llario López cuando él era, en esa época él era liberal.
tuvieron la luz, tuvieron más, y hubo una revista suramericana que él escribía desde el exterior, que influía en toda América, con gobiernos distintos, donde él planteaba tesis de orden, tesis de cómo mejorar las instituciones, de cómo fortalecer la democracia. Él llega a una conclusión, que la democracia en nuestros países debe ser autoritaria. Es decir, no puede ser unos gobiernos vacilantes, unos gobiernos que permitan la anarquía, no. Tiene que ser autoritaria. Y él dice también que entre más ejército haya en un país, más paz hay. Entonces él se propone modernizar las instituciones y después de que cuando era radical estaba contra la pena de muerte, termina siendo partidario de la pena de muerte porque considera que algunos seres que atentan contra el Estado, los delitos de tal gravedad, que es necesario eliminarlos, castigarlos legalmente, dentro de la ley, siempre. Es decir, nada de lo que él propone es fuera de ley, todo lo que él propone es dentro de la ley, dentro del orden. Él se da cuenta, no es el único que descubre eso, es el que asume esa posición política, que es lo de la gran trascendencia, de que la corrupción que había en aquella época era fatal para el desarrollo nacional, era fatal para el país, era fatal para la administración pública. Entonces, él va a plantear una tesis, que es un eslogan, se va a convertir en su bandera política que va a levantar en este país Núñez, que es regeneración o catástrofe. Es decir, el país se desploma, se acaba esto, nos vamos al diablo, si no se regeneran las costumbres políticas. Entonces hay que buscar gente capaz, gente comprometida con el Estado, gente comprometida con los grandes principios de la democracia, pero sobre todo gente con las manos limpias, gente que no le meta su garra abusiva al tesoro público como ocurre hoy o como ocurrió en los últimos años. Entonces él da esa batalla por la pulcritud administrativa y poco a poco va convenciendo a los colombianos de que eso es lo que hay que hacer, de que eso es lo que le conviene a Colombia. Eh, pero no es fácil, no es nada fácil porque los estados se oponen a él, porque él era partidario de la unidad nacional, porque se ha dado cuenta, como se ha dado cuenta Nariño en su momento, que el federalismo era disolvente y era un factor de atraso y un factor de anarquía en el país terrible, más en una época que los caminos estaban tan obstruidos, donde llegar de un lado a otro. Él, por ejemplo, tenía médico en Curazao, era más fácil viajar de Cartagena a Curazao a consultar al médico que venir a Bogotá, demoraba más tiempo. Entonces hay que pensar también en esa Colombia de aquella época, no, un país pequeño de 3 millones de habitantes, eh, fraccionado, con pueblos diferentes en cada estado, con, había que pedir la extradición de un delincuente si se iba de un estado a otro y eso se demoraba, después iba para otro lado, entonces la impunidad, toda esa libertad de prensa que era espantosa, para todo el mundo, y la libertad de comercio de armas. Además, fuera de eso, habían reducido el ejército a 400 y pico de hombres en un país de 3 millones de kilómetros cuadrados en aquella época, pues eso era terrible. Es decir, no había ejército. Entonces, cuando estuve, las 2 veces que estuve presidente acá, por el periodo de la época que era de 2 años, él trató de hacer algo con los conservadores, de hacer algo con la gente que no quería partido, pero que era influyente. Pero era muy difícil porque era prácticamente, el presidente era prisionero de los estados tenían sus propias tropas, tenían acantonadas en Bogotá algunas, entonces era un verdadero prisionero de... Pero se distinguen sus gobiernos por esa pulcritud administrativa, por la defensa de los intereses nacionales y sobre todo por el manejo inteligente de la política exterior de Colombia, porque Núñez era un hombre que en Londres, en Francia, donde había estado tanto tiempo, había adquirido un conocimiento de la política internacional, de la diplomacia, de las relaciones internacionales. Eh, él no era ingenuo, él comprendía que si un día teníamos un choque militar con Estados Unidos en aquella época, iba a ir muy mal. Entonces decía, para conservar Panamá hay que conservar la amistad con Estados Unidos. Pero aquí hemos visto que semejante potencia hay gente que se dedica a insultarla, cómo ofenden a esa potencia. Entonces, vemos todo lo contrario. Entonces, esa doctrina que está ahí de Perú tiene una vigencia muy grande hoy, porque tenemos incendiarios en vez de gobernantes, tenemos
gentes que quieren vengarse contra un sector de la sociedad, que manejan la corrupción como un arma política. Es decir, estamos viviendo un desorden tan grande, similar al de la época de Núñez. Cuando de la época de Núñez le mataron a varios partidarios, unos en Chapinero y otros en el centro de la ciudad, ¿no? Y como les dije, mataron al general Riascos y mataron a Santo Domingo y a los generales adictos a él. El gobierno de Pérez, que Pérez prácticamente se olvidó a todos los estados en un minigolpe, es decir, en cada estado golpes para que Núñez no ganara la presidencia. Entonces esto es aún más grave todavía. También Mosquera ya vimos que declaró la guerra a Ospina, no, la guerra a Ospina Rodríguez, lo expulsa del país, lo llevaron maniatado, lo iban a fusilar. Hay un caso muy interesante porque creían que las fuerzas del presidente Ospina, en ese momento estaban encargados del poder, habían derrotado a Mosquera. Y resulta que Mosquera en Santa Bárbara derrotó a las tropas de Ospina y lo metieron preso, a él y al hermano Pastor. Y ese día fusiló, el mismo día que llegó a Bogotá, Mosquera fusiló a varios de los que estaban en Bogotá, el alcalde, a varias personas. Iba a fusilar a los Ospina, pero era gente muy importante y muy influyente. Los diplomáticos que había acreditados en Colombia, de Inglaterra, de Francia, entonces le dijeron que se fusilaba a ese al expresidente, estaban encargados del poder en ese momento, pues ellos se retiraban del país, entonces no los fusilan, pero lo manda amarrado, una bestia ahí, la señora Magdalena, y Magdalena lo manda hasta Cartagena preso. Allá en Cartagena él estaba casado con una base, una mujer muy rica de allá de Antioquia, que tenían, los que tenían banco privado, utilizaban plata a los dineros, y ella con el obispo Banfi van a verle en prisión a Ospina, y finalmente logran sobornar a los carceleros y se van y lo llevan a Guatemala. En Guatemala va a ocupar un cargo de ministro, a ser muy influyente, y allá se va a ocupar de la cosa del café, y al final ya muchos años que ha estado allá, va a regresar a Antioquia y va a ser el gran promotor de la siembra de café en Antioquia. Eh, un hombre muy interesante, pero que Pascual Mosquera, como les digo, odiaba porque había votado por Hilario López y no le perdonó nunca eso. Tampoco se convenció de empezamos a amenazar a los parlamentarios. Entonces, Núñez conoce toda esta historia de memoria y esa tendencia política a la anarquía que ha habido en el país. Entonces él tiene que atraerse un sector de la sociedad que sea partidario del orden, porque si no el país se acaba. Pero había alguna desconfianza. Los sectores conservadores que llevaban 20 años fuera del poder hacia Núñez y el único que lo apoyaba era el único que lo apoyaba para eso era Carlos Ulín. Y finalmente Carlos Ulín no duraba migrante. Carlos estaba casado. Ellos estaban casados con dos hermanas. Apoye también a Núñez y se va allá, vaya abriendo paso. Núñez, cuando está en la presidencia, tercera vez que ya eh, está decidido a hacer los cambios en Colombia en ese sector, se entrevistaba a diario en una casa que había al lado, había roto una pared, había puesto un mueble ahí. Cuando lo quitaban, Núñez podía pasar a la otra casa y hablar con los gente conservadora, gente independiente que estaba con él, y en eso lo acompañaba doña Soledad Román, y ahí se van conjurando todas las fuerzas políticas que van a generar lo que se va a llamar la regeneración como fuerza política. Entonces Núñez ya en ese momento prácticamente la gente vota por el Partido Nacional que él tiene, que no es exactamente un partido conservador ni exactamente un partido liberal, pero que tiene coincidencias con estos partidos. Núñez había escrito unos artículos muy buenos, muy interesantes. Bueno, no hay artículos malos de él, todos son buenos. Pero decía que los liberales un poco se han conservatizado y los conservadores un poco liberalizados. Y eso era evidentemente cierto. Entonces, él quería atraerlos hacia un partido nacional y llega a la presidencia como presidente del Partido Nacional. Pero generalmente los antiguos que eran liberales siguen siendo liberales y los que eran conservadores siguen siendo. Núñez
en diversos artículos, en algunos discursos ocasionales en el Congreso, va planteando lo que debe ser el Estado que debe tener Colombia, que es ese Estado autoritario que les digo. La democracia debe ser autoritaria, es decir, no puede ser una democracia una democracia sin capacidad de respuesta, sino una democracia activa y firme. Y para eso quiere convencer a los colombianos, y eso es lo que hace a través del Partido Nacional. Y va a convencer a un personaje que no es fácil de convencer, que era un hombre muy culto. A los 8 años de edad ya sabe latín, se sabe latín porque el abuelo de él, que era don Miguel Tobar, le había enseñado algo de latín. Y es don Miguel Antonio Caro. Don Miguel Antonio Caro va a interpretar muy bien el pensamiento de Núñez cuando Núñez convoca a una constitución, que una constitución que sea la que sirva de plataforma para que el Estado colombiano se reforme. Y Núñez va a presentar su famoso discurso a los delegatarios de todos los discursos que se han hecho en Colombia, muchos ensayos. Ese discurso a los delegatarios es de una elocuencia, de una inteligencia política y de una capacidad de mensaje y normatividad que hay ahí, fuera de serie. Ahí Núñez les dice cómo debe ser el país, cómo debe ser la justicia, cómo debe ser la libertad, cómo debe ser la administración. Y traza las líneas generales de lo que es la nueva constitución. Pues se van a nombrar delegados por cada estado, para la constitución van a haber delegados liberales, radicales, conservadores. Y Núñez no participa, él simplemente dice qué es lo que él quiere, cómo debe ser el Estado. Y claro, y estos personajes, Miguel Samper y otros, son los que van a manejar esa situación, unos a favor y otros en contra. De allá va a aparecer también un personaje que le llama mucho la atención y que lo lanzó a la política, que es Rafael Reyes. Rafael Reyes era un general que había sido cauchero en las zonas amazónicas de Colombia, que había conocido el Brasil, que había viajado por el Amazonas hasta la capital de Brasil. Lo habían recibido como un héroe, porque era el primero que había hecho eso. Y él, pues, eh, apoya a Núñez totalmente en todo, y Núñez lo ve como una especie de posible eventual sucesor más adelante, era muy joven. Y ese Reyes, cuando llega a la presidencia, va a hacer más ferrocarriles que sus antecesores juntos, y posiblemente proporcionalmente hizo más obra pública que sus sucesores. Entonces, ahí se juntaba el Núñez teórico, el Núñez de los grandes ciclos, con el gran ejecutor de sus ideas, de sus pensamientos, que era Rafael Reyes, pero que va a actuar después. Pero estuvo entre los delegatarios, pero eso lo va a manejar fundamentalmente, obviamente, don Miguel Antonio Caro. Don Miguel Antonio Caro era un hombre de una capacidad mental y una velocidad mental y una inteligencia superior, aunque nunca había salido de Bogotá. Una vez le preguntaron que cómo se decía, si México o México, y dijo, Caraxo, al minuto. Entonces él siempre tenía una capacidad de respuesta para todo, y fue vital para hacer estos cambios políticos. Pero el político por excelencia de la derecha fue Carlos Holguín. En sus cartas políticas demostró cómo el radicalismo se había equivocado, criticó muy duro todos los excesos que habían cometido, todas las debilidades, que ya no era presentable. El país había que desarrollarlo, había que avanzar, si no nos acabábamos, por eso sí. Entonces, Núñez crea una nueva constitución con un nuevo orden. Lo que busca es desarrollar el país. Crear industria era muy difícil. Como los bancos eran privados, los bancos emitían su propia moneda y conseguían los préstamos del Estado para prestarle al Estado. Él plantea la necesidad de crear un Estado nacional, pero aquí no había moneda propia. Entonces la gente no confiaba en los billetes, era muy difícil. Entonces él va a hablar del dogma de los 12 millones. Ese dogma de los 12 millones es la cantidad más o menos que se podía emitir anualmente para los gastos del Estado, pero que no se podía sobrepasar porque se depreciaba la moneda. Entonces él va a lograr que le aprueben un Banco Nacional. Esta aprobación de ese Banco Nacional, pues lo va a poner, ahí se va a pelear en serio con gran parte del radicalismo, que eran dueños de bancos privados. Entonces, Miguel Samer tenía su propio banco, otros tenían sus bancos también privados. Sospina tenían banco en Antioquia, otras familias tenían bancos importantes. Pero no, el Estado para hacer desarrollo sí era fundamental. Entonces se aprueba el Banco del Estado con ese dogma de los 2 millones, que no se puede emitir un peso más, que lo van a avionar un poco de las guerras civiles, que van a quedar unos virus enormes para la moneda,
pero que hizo funcionar el país. Y para poder tratar de que la industria avanzara, se hicieron muchas cosas, ¿no? Un cable submarino, bueno, los primeros barcos de vapor llegan por el Magdalena, todas estas cosas. Pero sobre todo se le inyectaba, se atraía a la gente con contratos para crear, por ejemplo, los uniformes de las guardias del Estado, ciertos pedidos, ayudar a los que producían papel, ¿no? Yo tengo un libro que tiene más de 100 años, que son los escritos de Núñez, y fue impreso en la editorial Luz, con papel hecho en Colombia. Había también unas fábricas de porcelana, no había mucho porque, como les digo, el libre cambio nos había impedido cualquier desarrollo industrial porque todo era más barato en el exterior que aquí. Pero se inicia una era para que Colombia tenga la posibilidad de manejar sus finanzas, manejar las finanzas del Estado, y que el Estado sirva para ayudar a la nación. Es decir, ¿qué pasaba con el federalismo? El que tenía muchos recursos se quedaba con esos recursos, el que no tenía se entregaba. No, los estados grandes, los departamentos grandes deben ayudar a los que tengan mucho poder económico, a los más pequeños, y para eso se maneja a través de un presupuesto nacional, de una redistribución de la riqueza nacional para hacer desarrollo. El niño tiene la visión de todo esto y es el hombre que coloca a Colombia en vías de desarrollo que nadie lo había logrado antes, eh, desde su punto de vista de la política nacional, y puede pensar a la gente en materia de política nacional. Y lo mismo él, sus relaciones con los otros estados, con las grandes potencias, tienen ese criterio de que no es que le dice sí al poderoso en todas partes, no, él negocia, el hombre de esto, el hombre de otro, y sabe que las potencias, si uno cede inmediatamente, lo tratan mal. Entonces él trata siempre de negociar, siempre de hacer las cosas. Pero su gran obsesión y su gran problema, pues ya lo hablamos un poquito, es la relación con la Iglesia Católica. Primero que tiene el problema de que en aquella época, entre más prohibían a la Iglesia, más fanatismo religioso había. Entonces las gentes no aceptaban que el presidente de la República no estuviera casado con la que era la primera dama de la nación. Fue tan importante que finalmente al morir, Dolores Gallego, que entre otras cosas, y D'Alessio Líbano, por ejemplo, que tiene esa biografía maravillosa de Núñez, en algún párrafo dice que Dolores Gallego le fue infiel a Núñez. No hay una sola prueba de que Dolores Gallego le haya sido infiel a Núñez. Un desliz en un momento de entusiasmo, esa gran biografía para decir eso. Pero ella se muere, entonces queda libre y se hace una invitación al cardenal a que acompañe a Núñez a Palacio, y el cardenal al obispo se la entregan para que la acompañe a la mesa y todo el mundo vea ese gesto religioso tan importante a favor de la esposa del presidente. Entonces, además, tiene un papel importante la señora, la primera dama, porque colabora mucho en las cosas de Núñez. A veces aporta dinero de su propio bolsillo para las cuestiones de Núñez. Núñez además vive en una casa de ella, Cartagena, que es la casa del Cabrero, pero la segunda planta de la casa se construye con fondos de él, dinero de él. Ahí vivía una casa muy ventilada para la época, belleza, yo estaba ahí varias veces, he hablado ahí. Núñez va mucho a Cartagena, necesita ir a Cartagena, quizás por cosas de salud, y muchas veces deja a un encargado de la presidencia. Algunas veces van algunos políticos a verlo, y una vez le regala un bastón a uno de ellos, y todo el mundo cree que va a ser el próximo presidente, porque le ha regalado el bastón de mano. Y no era tal, dicen que era en el fondo una burla de Núñez, pero yo no creo, simplemente me lo regaló. Iba gente del exterior también, hombres importantes a verlo, y Núñez se convierte en Cartagena en la figura más importante del país, ¿no? Los dos últimos periodos va a dejar por un tiempo que gobiernan los vicepresidentes, pero gobiernan, en eso hay mucha discusión, bajo las leyes de él, bajo los dictados de él, bajo los principios de él. Entonces Núñez da muestras de una generosidad. Quienes lean su testamento, quienes conozcan su vida privada, Núñez hubiera querido apoderarse de los recursos del país, hubiera apoderado, hubiera hecho lo que hubiera querido, porque el país llegó a tener confianza plena en él. Un hombre de una pulcritud absoluta, total, no, muy diferente a estos que figuran hoy en las grandes luchas políticas y tal.
No, era un hombre de una integridad total. Núñez, además, eh, explica a la nación cuál es el sentido del orden jurídico que él quiere hacer y por qué es importante el orden, por qué para que haya desarrollo, para que haya tranquilidad, para que haya sosiego, hay que hacer todas estas cosas y cómo es importante convivir con las comunidades religiosas que tienen un poder moral importante y que no habíamos cometido los mismos errores que cometieron los borbones, que expulsaron a los jesuitas y eso les costó perder en parte América. A nosotros también nos costó porque el clero preparaba muy bien a los jóvenes y la preparación secular que la verdad después no es la misma. Núñez, al final, como ya les dije, también está a favor de la pena de muerte, era un tema en aquella época y sigue siendo, en Colombia no la hay, un tema muy controvertido. Él llega finalmente en su vida a defender la pena de muerte de los enemigos del Estado, porque si el Estado hay que defenderlo con la autoridad absoluta, y sobre todo en estos países donde el anarquismo, la irresponsabilidad política, la demagogia, están a flor de labios de muchas gentes. Eh, Así llegamos a un hecho muy increíble. Que un día amanece un presidente de Colombia y los personajes colombianos estaban en negociaciones con un grupo político llamado, subversivo político llamado el M-19 y acuerdan abolir la Constitución del 86, la Constitución que había traído el orden, que había traído la justicia, que había traído el imperio del derecho a Colombia. Y así convocan en el 91 a otra Constitución a, a través de unas firmas, a través de un manejo de unos estudiantes que nunca se contaron. Y se queda la Constitución del 91 con varias cortes, con una serie de cantidades de artículos, una de las más largas del mundo. Y ese orden, ese estado un poco fortalecido, que se ha heredado en la Constitución del 86, se debilita. Hoy estamos viviendo en parte las causas de esa debilidad, ese desorden con exceso de cortes, con exceso de, inclusive por negociaciones que se hacen fundamento en la legalidad de la Constitución, que permite a los guerrilleros que han asesinado tanta gente, los acuerdos de paz, que puedan ser parlamentarios sin tener un voto. Entonces, eso es decirle a todos los jóvenes de Colombia, bueno, a guerrilleros, por último, mañana van a ser parlamentarios, van a ser premiados por el Estado. Eso no hubiera ocurrido por ¿sí? Nosotros tenemos, en este aniversario del 4 de este presidente Rafael Núñez, tenemos que volver a la fuente de sus pensamientos, a la fuente de sus ideas, a sus conocimientos sociopolíticos que él tenía del país, política internacional, para volver a forjar un Estado fuerte, un Estado democrático, ¿no? Democrático, es decir, apoyado en el voto, las mayorías, todo eso, no es un Estado. Cuando él habla de Estado fuerte, no es, todavía no había aparecido el nazismo ni el fascismo, ni nada, es hablando de un Estado fuerte dentro de la democracia, bajo la votación y bajo el sistema eh, de Congreso y Presidencia de la República de entendimiento. Entonces, en Núñez están los ejemplos históricos más importantes de cómo se puede configurar orden en un país incendiado, en un país donde demandaba a los generales, a los dirigentes, a los políticos, de iban a la guerra por cualquier circunstancia, y, y Núñez no quiere eso, Núñez quiere que haya paz, que haya armonía, que haya inteligencia, que haya discusión, pero inteligente, y es eso lo que él deja en su constitución. Entonces, como les digo, ser conservador o ser un hombre de orden en Inglaterra, Francia, en Alemania, pues es fácil porque el orden lleva años, de siglos, de siglos. Pero en este país que estaba incendiado totalmente, que Núñez haya levantado esa bandera y la reconstrucción moral, es decir, que vuelva la gente bien al poder, la gente preparada y la gente con compromiso, sobre todo. Lo más fundamental es el compromiso. Y eso lo hace quién? Lo hace un político 100%. Porque el problema de la política es que cuando llega gente que no es política, que son aventureros, que son agentes que llegan al poder a veces por la vía financiera, ¿no? Para ir al Senado tienen que gastar 1.000, 2.000 millones y cosas de eso. No, él era un político siendo presidente a través de las ideas, de las propuestas, de la discusión, del debate.
Entonces, y de las propuestas de los colombianos. Pues tenemos que volver un día a esa política de tanta altura, porque no sé si se parece a la política inglesa o a la política francesa, que llegó a desarrollar Núñez en Colombia y que dio una serie de personas muy importantes. Algunos incluso liberales, importante, hay que reconocer que entre esos liberales hay gente muy valiosa también. Un Miguel Samper no muy valiosísimo. Entonces, que quieren que debatir con Núñez y con el conservatismo, entonces, lo que va a ser el poder. Eh, por ahora solo quiero referirme a eso, de ese ejemplo extraordinario, y contarles que va a salir un pequeño ensayo, un librito, que se va a denominar Apología de Núñez. Esto va a salir en estos días, está en impresión. Y bueno, ahí saldremos. Bienvenidas todas las críticas, pero sobre todo lo importante es que la gente en Colombia comprenda que tenemos un hombre que lanzó la antorcha del derecho, de la libertad, de la democracia, de la justicia, y que esas ideas siguen vigentes y que podemos mejorarlas todavía y apoyarlas, porque si Colombia no sigue por esa vía del derecho, del entendimiento, de la política, de la persuasión, de la alta política, vamos a vivir unas circunstancias espantosas y terribles, sobre todo para las nuevas generaciones. Muchas gracias. Los que quieran preguntar algo, pues, doctor Miguel acá. Magnífica intervención, doctor Alberto Abello, que tiene una preparación y un conocimiento sobre el presidente Núñez sumamente alto y naturalmente tiene una comprensión muy grande sobre todo lo que él planteó y la grandeza de su pensamiento. Yo quiero invitar a los miembros de nuestra sociedad, quienes están presentes, a quien tenga alguna opinión acerca de lo que se ha escuchado. A ver, Sí, Andrés doctor. Rodríguez. Gracias, doctor Santamaría. Doctor Abello, mil y mil gracias por esa transmisión del conocimiento y por ello me atrevo a hacerle la siguiente pregunta. Gran parte de nuestros próceres fueron alumnos del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, donde era obligación enseñar las tesis de Santo Tomás con sus manifestaciones acerca de la ley natural, el pacto social, donde se reconoce que el hombre es sociable, el pacto político, donde se permite el surgimiento del Estado, la ley y su definición del ordenamiento de la razón promulgada por quien tiene a su cuidado a la comunidad y en búsqueda del bien común, el derecho de rebelión contra la tiranía, etcétera. ¿Considera usted que este ideario de Santo Tomás tuvo influencia en Rafael Núñez? Gracias. Digamos, Núñez lo conoció porque en ese momento tenía mucha vigencia, era algo que estaba vigente y que era conocido políticamente, pero Núñez inicialmente, hay que reconocerlo con tranquilidad. Cuando él está con el radicalismo, con el liberalismo en boga, está en contra de estas tesis de la iglesia, cartas privadas, etc. Después va a volver a esas tesis y va a aceptar, pero él tuvo dudas y estuvo a veces en contra de estas cosas. Y no fue que él traicionó a los liberales, traicionó, no, él evolucionó. Y al evolucionar y ver la realidad colombiana es cuando él va a ir hacia esas tesis como lo que usted acaba de mencionar. No, desde luego, recordemos, por eso hemos hablado hoy de la inscripción de los jesuitas en el gobierno de los Borbones. Eso influyó muchísimo en la pérdida de América, porque los jesuitas enseñaban la doctrina, pues, a estos personajes, cómo era, y también hubo otras comunidades que eran un poco levantiscas, ¿no? Entonces ese factor religioso tuvo que ver mucho. Fíjate que un solo clérigo, muy importante, Ezequiel Moreno, uno solo, que estuvo en Nariño, él mantuvo la antorcha de monárquica y todas esas cosas, y el repentismo de Pasto en vigencia, ¿no? De esta gente contra el Estado democrático. Entonces, claro, el factor religioso y esas enseñanzas fueron fundamentales. Pero Núñez, ya en la parte del Partido Nacional,
es una tendencia que es más laica que religiosa, es laica de que haya estado fuerte para que la sociedad pueda libertad de enseñanza, que obviamente se respete el credo católico, eh, para él era fundamental. Fue una de sus obsesiones, arreglar las relaciones con la iglesia y permitirles que tuvieran el influjo que habían tenido en Colombia. Y por eso lo critican muchísimo los que escriben contra Núñez. Todavía hay gente que escribe cosas contra Núñez por haber convenido que la Iglesia Católica tiene influjo, por haber firmado un concordato con la Iglesia, ¿no? Entonces todavía hay gente que lo ataca por eso. Pero resulta que el catolicismo era el de la mayoría de los colombianos, ¿no? Entonces lo que hace es reconocer una realidad social que había perturbado a este país de una manera terrible, porque el factor religioso fue determinante para la anarquía que vivió Colombia. Sí, los radicales, el imperio de ellos era simplemente pues todo lo que fuera clérigo enseguida despertaba malas ideas, malos pensamientos, el olor a azufre se le indilgaba directamente. Eso no hay discusión sobre el particular. Pero hay algún documento, sobre todo Núñez, es lo que escribía. No hay Hay carta, algún documento, hay es correcto, hay alguna carta. escritos en donde él critica. Además, él cuando estuvo en ese cargo que le dio Mosquera, se manejó bienes que habían sido de la iglesia también, ¿no? Es correcto, sí, Él en ese la momento, aplicación. él estaba con eso, él creía que era eso bueno, pero lo que tiene Núñez de interesante es lo que cambia, que va evolucionando con los tiempos y que se da cuenta que lo que están defendiendo no es lo correcto, que hay que buscar una vía económica distinta, una vía religiosa distinta, una vía política distinta, y lo plantea y trata de convencer a los radicales liberales, se lo acompañan, pero no le creen, no lo acompañan, ellos quieren seguir defendiendo los errores en que estaban fundamentados. Entonces, Núñez es un político que evoluciona. Hay gente que para defender a Núñez dice que él nunca hizo nada, que él nunca opinó, no sí opinó, porque yo me he leído artículos y cosas de él, Sí. donde opina, hay que reconocerlo, pero él evolucionó hasta llegar a ese punto de decir que si la pena de muerte hay que establecerla, se establece para defender el Estado colombiano, ¿no? Entonces, Núñez tiene esa característica y quizá al final de sus días está más a la derecha, si se quiere, que la mayoría de los colombianos. Él, porque él creía que Colombia era ingobernable si no había autoridad. Pues para restablecer la autoridad había que poner códigos, tener un ejército importante. Él decía que entre más ejército, más paz, estableciera la paz en Colombia, ¿no? Y esa fue su lucha, y esa fue la lucha que él, gracias a él, tuvimos 100 años casi seguidos de paz, porque también hubo algunos intentos de guerra civil y todas esas cosas. Por esos intentos de llevar la guerra, por ejemplo, a Panamá, al final los panameños se, se- que ellos se habían sumado a Colombia cuando Bolívar a la Gran Colombia, pero viendo que les llevaban la guerra civil y se fueron desanimando de pertenecer a Colombia. Cuando Núñez, mientras estuvo vivo Núñez, él manejaba la política con Panamá porque pues, él se considera también político panameño para la época. Gracias, doctor. Nada. Le pido la palabra, señor presidente Jaime Obregón. Adelante, Jaime. Gracias, doctor Santamaría. Bueno, mis felicitaciones ante todo al doctor Alberto Abello por tan aleccionadora como amena conferencia sobre el solitario del Cabrero, como le decían precisamente a Rafael Núñez. Quisiera referirme a algunos aspectos de su vida amorosa que, como bien los puso el doctor Abello, se entretejen con su vida política en general, su vida pública. Bien lo mencionó el doctor Abello, primero que todo se casa entonces con Dolores Gallego, pero a pesar de que le dio 2 hijos, de todas maneras fue un fracaso desde el punto de vista matrimonial. Él se refería a ella como una estatua sin alma. Posteriormente tiene relaciones íntimas con Gregoria de Haro, la casada con un ciudadano inglés, que también lo mencionó el doctor Abello,
que provocó un escándalo Quienes en dicen que él se Bogotá. casa con Gregoria de Lara por interés, no, él ya era un personaje político importante y era amigo de Valdía, él se enamoró de ella. Sí, Yo exactamente, no digo que haya exactamente, sido tener coincidencia, pero no exactamente. necesitaba. Claro. Entonces, eso provocó un escándalo en la sociedad bogotana de la comienzos de la década del 60 del siglo XIX, pues él había sido precisamente congresista y secretario de Hacienda en los primeros años de esta década. Pero realmente el amor de su vida fue su paisana Soledad Román, que se habían conocido precisamente Fue como el de último amor, adolescentes digamos. Él había conocido al y joven y más bien fue como el último amor, ¿no? Pero bueno, se puede llamar como uno quiera, pero él estuvo enamorado de otra muchacha en Panamá, muy bonita. Claro. Núñez fue y le pidió la mano y se la negaron. Parece que esa era la que él más quiso, parece. sí, bueno, de todas maneras, pues Soledad Román va a dejar la impronta. Va a acompañar, la que lo acompaña al final de su vida, es lo importante, ¿no? Exactamente, con algunas dudas entonces, usted también lo dijo, se decide el matrimonio civil y se aprovechó, pretexto, se ha dicho también, el viaje que ella hizo por una supuesta afección cardíaca a París. Es Con bastante el propio hermano significativo puede ser viral. Yo, bastante significativos Tiene que ver eso. los mensajes que se envían de ella a él y de él a ella. Ella le dice en un mensaje de telegrafía, le dice, el doctor Biuló dice corazón excelente. Y él le responde que era excelente, ya lo sabía, que estuviera enfermo lo dudaba. Da precisamente una idea muy importante de esa relación muy estrecha entre los dos. El matrimonio también va a causar... Hay una carta en la que ella le dice que ella está con él si él se vuelve conservador. Y él le dice que sí, claro. no, que no hay problema. Ya era conservador. Pero él estaba, no hay problema. Es una derecha especial, digamos, él tiene un concepto de la política del Estado propio. Entonces no es ni totalmente conservador ni totalmente liberal, sino es nacional, es un partido nacional lo que él funda y es ahí donde está su verdadero pensamiento. Ya, bueno. Entonces ese matrimonio también va a causar escándalo. Cuando llegaron a Bogotá, la pareja, antes de su segunda posesión, porque ya lo habíamos dicho, fue el único presidente que fue electo 4 veces, ¿no? En toda la historia. El único. Mosquera también llegaría a la presidencia 4 veces, pero por lo menos en una de ellas con ruido de sables de por medio, como también usted lo mencionó. Bueno, entonces allí hay una situación, usted mencionó la extraordinaria biografía de Indalecio Líbano, a quien tuvo la fortuna de tener de maestro en la Universidad de los Andes, precisamente en la Cátedra de Historia Socioeconómica de Colombia. Y precisamente él la dice, es una maravilla, la biografía de Indalecio es muy buena. De acuerdo, excelente, sí señor. Él resalta en una parte en que cuando llegan a Bogotá, los liberales salieron a recibirlo, pero sin sus esposas. Curiosamente, los conservadores sí fueron con sus esposas. Dice Indalecio que esto realmente era una hipocresía de parte y parte, porque dice a la letra, los radicales descreídos y escépticos. Lo siguiente, Bogotá en aquella época era un pueblito. Era era muy pequeña, quedaba muy lejos de la costa, muy lejos de todo. Pero por tener un clima bueno y quedar en una montaña en medio del país, que tampoco es medio del país porque el medio del país quedas en el llano, pero tenía esa ventaja de la montaña, era la capital. Por lo que así lo habían decidido los españoles en su tiempo, ¿no? Con Carlos Jiménez de Quesada y todo eso. Pero Cartagena, como ciudad, era una ciudad muy vinculada al mundo, una ciudad donde llegaban de repente extranjeros, fue atacada muchísimas veces por la piratería, trataron de ganarle a los ingleses y distintos grupos de la violencia marítima de la época. Entonces, las ideas llegaban en aquella época por barco,
iban en libros, iban en barcos, llegaban primero a Cartagena de Santa Marta que a Bogotá. Bogotá llegaban mucho después, digamos ya. eh, Sin embargo, tenemos ese fenómeno Eh, que hay que nombrar, que es el de Caro. Que Caro nunca salió de Bogotá, él tuvo una cultura universal, una humanista total. Por eso alguien después va a decir que Bogotá era la Atenas suramericana, porque se daban recepciones. Por ejemplo, una vez hizo Caro una recepción en Palacio, y era presidente, y estuvo el cónsul de Francia. El cónsul de Francia recitó un verso que había hecho la noche anterior, verso en francés. Tal, y le digo, oye, ese verso yo ya lo conozco, eso no es suyo. Le dijo Caro, ¿cómo que no? Sí. Y lo recitó Caro, yo me lo sé de memoria, ¿cómo será que lo conozco? Mentira, será que Caro tenía una memoria privilegiada y lo pudo recitar acabándolo de oír inmediatamente, era por burlarse un poquito, hacerle un chiste al diplomático. Pero no, este Caré, que fue el que dijo esa famosa frase que Bogotá era la Atenas suramericana, proporcionalmente para el aislamiento de Tena Bogotá, en cierta forma lo era, y en gran parte de eso ha contribuido el clero. Yo alguna vez estuve en la iglesia de San Francisco viendo Biblios en pergamino. Me acuerdo que me regalaron un libro en pergamino que hoy no tendría precio, se me perdió. Eran las obras completas de Cicerón, que eran de ahí del convento, me lo regalaron unos padres. Y tenían cantidad de obras y de cosas así. El clero de acá en Bogotá, sí, sí, era muy justo. Y esa famosa frase de Bolívar, que decía: Bogotá es una universidad, Quito una iglesia y Venezuela un cuartel, cuento. ¿no? Tiene mucho desierto, tiene mucho desierto. Bueno, sí, yo quería compartir precisamente lo que mencionaba Indalecio Liévano sobre esta hipocresía tanto de radicales como de conservadores. Dice la letra, los radicales descreídos y escépticos, los que implantaron en el país el divorcio vincular y el matrimonio civil, se negaban a que sus mujeres saludaran a la esposa civil del presidente. Y en cambio, las familias conservadoras, católicas, tradicionalistas y enemigas del divorcio rodeaban a sus mujeres de atentos y oportunos homenajes. Una sonrisa de ironía debió aparecer en sus labios ante esa doble hipocresía, dice Indalecio. Pero en parte es la cosa pueblerina, ¿sabe? Hay que leerse a nuestro amigo de la que escribió la leyenda negra, Lemaitre Román. Lemaitre Román desbarata todas esas cosas. Ese libro se escribió, usted no sé si se acordará, que aquí hubo un personaje que enfrentaron en el siglo XIX y fue el que ganó la presidencia en el 60 y pico contra Núñez, pero eso fue a bala que lo impusieron prácticamente. Se llamaba Quireo Parra. Sí, aquí un paisano mío. Aquileo Parra vendía bocadillos, pues el río Magdalena era muy activo y tenía importancia como dirigente, pero no era un intelectual ni un político, pero lo hicieron presidente. Entonces, en un aniversario de la muerte de Aquileo Parra, o del nacimiento, no recuerdo, invitaron a Alberto Lleras Camargo, que ya había formado el Frente Nacional, ya había sido presidente, que era un estadista formidable, a que hablara sobre Aquileo Parra. Y allí pronunció un discurso que conmovió al país, Alberto Lleras, que decía que Aquileo Parra era más importante que todos los políticos, que todo tal, obviamente por encima de Núñez y de todas esas cosas. Entonces, Lemaitre Román contesta todo eso y saca ese libro, La Leyenda Negra, refutando todas estas cosas, y nadie se ha explicado bien psicológicamente qué pasó ese día con Alberto Lleras, porque Alberto Lleras, en gran parte, para quedar el Frente Nacional, se había inspirado en Núñez, que pues la regeneración era eso, era una alianza partidista de unos y otros en torno del orden. Entonces ese es un enigma de por qué Alberto Lleras, que había estado aliado a Laureano Gómez, que había hecho el Frente Nacional, que había tumbado a Rojas Pinilla y tal, de repente le dio porque decir que Aquileo Parra era prácticamente superior a Núñez. Ya, bueno, de todas maneras, ese matrimonio civil dura alrededor de 12 años, un poquito más, esa convivencia civil de Rafael y Soledad, a lo largo de los cuales hubo muchos incidentes, hasta cuando se presentó la oportunidad de poderse casar por formalizar el matrimonio católico ante la viudez de Núñez de Dolores Gallego. Y es entonces cuando envía una participación bastante ingeniosa Núñez, que dice así, dice: Rafael Núñez saluda a usted atentamente y tiene el honor de participarle que hoy, ante la Catedral de San Pedro Claver,
elevará a la categoría de sacramento el matrimonio que tiene contraído con doña Soledad Román. Eso es una tarjeta, exactamente. Sí, diciendo la verdad. Muy es que es ingenioso. así de simple. No, de acuerdo, pero muy ingeniosa en la forma como No, sobre plantea, todo, ¿no? además, No. es acompañado de un gesto político muy especial, que es que cuando van a pasar a la mesa, Núñez le entrega a Soledad al obispo y el obispo la lleva del brazo hasta la mesa. Entonces, es decir, la iglesia santifica la Esa unión. sí, ella. Ya, ante el obispo Bifi. Entonces, Bueno, para callar a todas esas solteronas que vivían hablando mal de ellos. Beatas. cuando muere Núñez en el 94, 1894, su compañero de fórmula y vicepresidente, porque en el último periodo él no ejerció, le dejó el lugar a Miguel Antonio. Él muere cuando iba a venir a Bogotá a asumir, pero ya habían aprobado por un decreto por medio del cual en donde estuviera Núñez se podía asumir la presidencia. De acuerdo. Sí. Él no quería posesionarse, entiendo que no quería posesionarse, pero finalmente el mismo Miguel Antonio Caro lo presionó para que se posesionara de todas maneras. Pero bueno, eso lo hace. ¿Caro lo presionó? Sí, él se posesionó. No. No, eso sí no lo creo. No. Tenía autonomía total. Sí. A Núñez no lo presionaba a nadie. Núñez era el gran jefe. No, eso sí, no. No, presionaba en el sentido de solicitarle, Es otra cosa. Bueno, eso es diferente. Quiere arreglar problemas a Bogotá, sí. Utilicé mal el término, sí, bueno. Precisamente dice Miguel Antonio Caro que no hubo otro en Colombia que pelearse por tantos años y con tal constancia las batallas de la política, experimentando las más rudas peripecias y haciéndose objeto de las más enconadas pasiones. Ninguno que elaborara transformación tan profunda como la que logró realizar. Es muy diciente cuando el mismo Núñez expresa: soy filósofo hasta la médula y obro siempre de acuerdo con lo que pienso. Yo en algún momento estaba leyendo algunos datos biográficos de Fernando VII que decía todo lo contrario, pensaba de una manera, decía de otra y hacía una tercera. Eso naturalmente no iba a ver en qué momento dice Núñez la frase, en qué momento manifiesta una cosa, porque muchas veces tienen efecto doble, como ¿te acuerdas de esos jugadores de billar que juegan a 4 bandas? ¿No? Sí. Núñez era un poco así, a veces le daba para aquel ángulo para que le diera al otro y se creara una jugada. Entonces Núñez mentalmente no es tan simple, no siempre lo que dice quiere decir eso, puede ser dicho para que cree un efecto, porque claro, cuando él opinaba el país se sacudía, ¿no? De acuerdo. Y finalmente quería mencionar que en el libro Mi tierra y sus raíces, de mi abuelo Luis Ernesto Puyana, dice el abuelo, que fue presidente de la Academia de Historia de Santander, dice: Núñez el enigmático no era en el fondo. ¿Qué es lo que dice? El enigmático no era en el fondo sino un pasional y por lo tanto un gran sincero. Algo puede haber de cierto, pero él controlaba esas pasiones. Algo puede haber de cierto, claro. Es decir, un político no puede ser un bloque de hielo. Un político tiene que sentir también. Pero Núñez, después de que hacía una postura, la defendía con mucha serenidad, con mucha tranquilidad, no gritaba, no alzaba la voz, no contestaba los insultos siquiera a la gente ni nada. Entonces, en ese sentido, Núñez sí manejaba lo que se llama la distancia muy bien manejada, ¿no? Sí, efectivamente. Eso del insulto que prevalece, por ejemplo, hoy en Colombia toda la gente se insulta. Está de moda insultar al presidente, el presidente insultar a todo el mundo. No, Núñez jamás. Es decir, el lenguaje político de Núñez no llega a una altura total, ¿no? Es decir, mucho en Colombia no tiene nada que ver con Núñez, sino solo que son unos incendiarios como los que tuvo que enfrentar Núñez. En ese aspecto sí. Sí, lo trataron de la respuesta iba con mucho conocimiento. Lo trataron de soberbio, de sátiro, pero él nunca se inmutó. Y bien sabemos, pues... puede mirar qué quiere decir sátiro en el diccionario, y no era un sátiro. Tuvo unos amores, unos poemas, se enamoró, sufrió. El hombre
entre más varonil es, más necesita a la mujer. Porque nosotros somos, la mujer es la que nos complementa. Si no tenemos una mujer, no tenemos a nadie, siempre nuestra situación anímica, nuestra situación espiritual sufre. Y sobre todo en un poeta como era Núñez, porque Núñez también era poeta, era un bardo, la mujer es vital. Es decir, casi que él no podía respirar si no tiene una mujer al lado que le ayudara a respirar. Bueno, eso era lo que yo quería compartir. Gracias, señor presidente, y de nuevo mi reconocimiento al doctor Abello. Gracias. Muy bien. Muy bien. Andrés. No, yo ya lo que tenía que decir ya lo dije, doctor. Agradecerles a todos. Y yo sé que cada uno de ustedes tiene su propia visión de Núñez, porque todos hay cantidad de biografías, todas muy buenas. La de Otero Muñoz es maravillosa, varias, lo de Lemete ni hablar. Yo respeto la opinión de todos, inclusive tengo gente que conozco, intelectuales, que abominan a Núñez todavía, pero lo abominan como si estuviera vivo, si tuviera un revólver se lo descargaban encima. Respeto esas opiniones. Pero Núñez, sí quiero decirles a ustedes, es superior a muchos estadistas europeos de su época y a muchos estadistas de la actualidad, y eso es el político más importante que ha dado este país. En el siglo XIX es un hombre fuera de serie, y lo que hizo, si uno se pone a pensar en las circunstancias que lo hizo con los escasos recursos que tenía, es maravilloso, es algo trascendental, es algo impensable lo que él logra hacer, porque es muy fácil uno hacer demagogia, ofrecerle todo a los que lo siguen, pero poner orden, poner autoridad, que cumplan con las leyes, que estudien, que respeten, elevar el nivel moral de la gente, eso es lo más difícil. Él elevó el nivel moral de los colombianos y eso sí debemos anotarlo. Y ojalá se recupere y que esa antorcha que él encendió en su época alguien la encienda de nuevo en este país. A ver, ¿qué más quiere decir? Ya, no, nadie más. Mi coronel. Gracias. Bueno, en primer lugar, felicitar al doctor Alberto Abello por su excelente conferencia. Muchas gracias, coronel, muy amable. Indudablemente fue agradable y muy interesante. Todo lo dicho por usted, por lo recordado, nos lleva necesariamente a pensar una cosa, y es la siguiente. En el siglo XIX, Rafael Núñez y todos los demás políticos importantes que decidieron la suerte del país cuando no había entendimiento, fueron a la guerra. El siglo XIX. Iniciamos el siglo XX con las guerras permitidas. Eso terminó y pasamos al siglo XX y al siglo XXI fundamentalmente, decidiendo los problemas políticos con el asesinato y el bandidaje. Eso es lo más triste de todo, que nos hace pensar lo dicho en su conferencia. Tenemos que aceptar que hoy en día, en el siglo XXI, las diferencias políticas, los no entendimientos, se solucionan mediante el asesinato, mediante el bandidaje, que mal dicho hoy se dice con guerrilleros, no, con bandoleros. Y la prueba fundamental de ello lo tenemos con quien nos manda hoy. No es ni siquiera guerrillero, es lo otro que acabo yo de decir. De manera que el cambio ha sido brutal y nos ha hecho pensar, doctor Abello, en esa circunstancia tan dura, tan difícil, pero tan verdadera que estamos viviendo hoy en el país. Estamos en manos de bandidos y ellos son los que definen lo que hay que hacer, qué no hay que hacer y lo que no les gusta o les gusta. Muchas gracias. Totalmente gracias, de acuerdo, coronel, totalmente de acuerdo. Bueno, no veo ninguna mano levantada. Entonces, muchas gracias a todos los ilustres asistentes, que les agradecemos profundamente su asistencia a esta importante conferencia que nos permite seguir investigando sobre la vida de ese gran personaje que fue don Rafael Núñez, un hombre trascendental que no ha tenido la figuración que
nosotros pensamos que debiera tener, pero que indudablemente sus condiciones intelectuales y su capacidad de análisis y de acción son un ejemplo para las generaciones futuras de Colombia. Eso es lo que sacamos como conclusión de esta magnífica intervención. Muchas gracias. Coronel, quiero decirle algo. Aquí otro personaje en el siglo XX, llamado Álvaro Gómez Hurtado. Álvaro Gómez era un estadista, tenía la fórmula para acabar con las drogas, legalizarlas mundialmente, que se desplomaran los precios. Tenía una forma de cómo se debía crear una nueva fuerza militar especial para acabar con la subversión. Y había propuesto una cosa públicamente que es hacer desarrollismo. Decía, si este país no crece, si este país no se desarrolla, si no aprovecha el petróleo, si no aprovecha sus recursos, estamos perdidos. Entonces propuso el desarrollismo y lo atacaron por proponer el desarrollo. Eso es increíble. Lo atacaron por eso que era la única solución que tenía Colombia en ese momento y la única que tiene hoy. Porque después de que pasa ese gobierno hay que desarrollar la minería, hay que desarrollar la agricultura, hay que hacer cantidades de cosas, de la papa de repente hay que hacer harina, hay que hacer miles de cosas que tenemos que avanzar. Eso todo lo tenía estudiado Álvaro Gómez. Y al final, pero decía, para eso lograrlo hay que acabar primero con la corrupción. Entonces, hay que limpiar los establos de la política. Por eso denunciaba el régimen y a todos los partidos políticos estaban vinculados al régimen. Él tenía, si hubiera sido presidente de Colombia, hubiera sacado este país adelante, estoy seguro, yo trabajaba con él, lo hubiera sacado adelante, pero Colombia permitió que lo asesinaran y dejaron sus ideas al garete. Pero esa es la realidad, como usted dice, coronel, por eso quiero contarles. Bueno, muchas gracias.